a saludar. Con él varios temas, pero es inevitable reflexionar de entrada sobre la coyuntura política. La coyuntura política del fin de semana que fue muy pesada sobre lo que acabamos de hablar en el primer bloque, ¿no? Cortes de electricidad. Maestro y amigo, ¿cómo le va? Gracias por el tiempo, bienvenido. Muy buenas tardes a ti y a todos que nos siguen a través de esta transmisión. Muy bien, gracias a usted por el tiempo. Ahí estamos ya con la división de pantalla. Estamos conversando con el asambleísta Manavita, representante de la Revolución Ciudadana, Lenin Barreto, que bien nos atiende. Antes de ir al tema juicios políticos, ¿qué opinión le merece? Porque luego del corte brusco del fin de semana, el día sábado, hablamos de la electricidad como tal, por supuesto, al ser ustedes el grupo político más resaltable desde la oposición, son los primeros en salir a recriminarle a este gobierno sobre la problemática. ¿Qué le dice a la gente después de lo que pasó el día sábado, que pone una vez más contra las cuerdas al gobierno? Y muy probablemente usted ya vio el anuncio que hizo el presidente hace minutos sobre la electricidad entre diciembre y febrero entre este año y el próximo. ¿Qué opinión le merece? Mira, Andrés, hace más de un mes yo he venido realizando unas denuncias dentro de la Asamblea Nacional frente no solamente a la inoperancia, mediocridad de este gobierno nacional frente a diferentes sectores, pero específicamente hablando dentro del sector energético, he denunciado, por ejemplo, que el Estado ecuatoriano está adquiriendo 3 soluciones energéticas terrestres, 3 generadores terrestres, de manera irregular. Aprovechando el decreto de emergencia, estamos comprando generadores viejos, generadores remanufacturados a precios de generadores nuevos. Y yo te digo, y lo digo con sustento, ¿no? Cuando fue la oferta de la solución térmica Quevedo, la empresa que ahora ganó mostró, o dentro de la oferta, presentó que los generadores que iban a vender a Select Termovallas eran de marca EMD y el modelo 645. La única empresa autorizada para realizar las ventas de este modelo y esta marca es la empresa RPG. Yo solicité a RPG, envié una carta para que me confirmen, para que me digan si era o no, estaba o no autorizada la marca, perdón, la empresa Progen para vender esos generadores. Me dijeron no, Progen no está autorizada por RPG para vender o comercializar estos generadores. Y el modelo 645, el último que fue ensamblado fue en el año 2015. Es decir, en el mejor de los casos, los generadores por parte de Progen que estamos adquiriendo, en el mejor de los casos, tienen 9 años de haber sido ensamblados. Estamos comprando generadores a precio, generadores viejos a precios de generadores nuevos. Esto perjudicaría al Estado de manera considerable, por lo menos con unos 150 millones de dólares. Y la cerecita del pastel, y como nosotros fuimos testigos vivenciales el día sábado, los apagones no van a ser resueltos ni este año ni el próximo año. Vemos esa solución parche por parte del gobierno nacional en darnos energía eléctrica a aquellos que consumen menos de 180 kilovatios. Eso es realmente ridículo. Las soluciones eléctricas que ha propuesto el gobierno no han sido eficientes, eso es a la vista. Pero vamos un poquito más atrás. En enero de este año, 10 de enero, para ser específico, en la Asamblea Nacional, el gobierno propuso la ley No Más Apagones. Se votó con gran mayoría, de 130 votos me parece que fueron. Se logró aprobar. Ustedes también apoyaron la ley No Más Apagones. ¿Qué proponía esa ley No Más Apagones del gobierno en ese momento como tal, que ahora no podemos ver como resultado? Ojo, no les estoy criticando que hayan votado a favor, porque ¿quién puede estar en contra de que se entreguen soluciones para resolver una problemática que es tan importante, en este caso como es la generación de electricidad? Más bien, me parece muy bien que de los pocos casos resaltables, por lo menos lo que lleva tiempo el gobierno, que se han puesto de acuerdo todos en la Asamblea para sacar adelante esta problemática. Pero ¿qué propuso el gobierno en ese momento? Ustedes que leyeron seguramente el proyecto de ley y que ahora nos dicen, bueno, no hay solución, no sirvió de nada. Mira, esto sobre todo eran incentivos para el sector privado, que obviamente debe invertir,
debe ayudar al progreso y al desarrollo del país. Pero también la ciudadanía debe saber y reconocer, o entender por lo menos, que quien resuelve los problemas de manera inmediata no es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional lo que hace es promulgar leyes y realizar los procesos de fiscalización y control político. Quien tiene que ejecutar todos esos, lo que está establecido en la Constitución, lo que está establecido en las normas jurídicas, es el presidente de la República. Y hemos visto como, por ejemplo, para febrero, para marzo, para la crisis energética, abril-mayo de este año, SELEC tenía una ejecución presupuestaria de 2.56%. Casi a mitad de año tenía esa ejecución presupuestaria. O sea, es increíble que sabiendo que tenemos, que de acuerdo a los informes del SENACE, estamos enfrentando un estiaje muy fuerte desde abril del 2023 y el gobierno nacional, obviamente, Lenín Moreno, Guillermo Lazo y actualmente Daniel Noboa, no hicieron absolutamente nada. Por lo menos ya se estuvieran instalando las soluciones energéticas y por lo menos ya hubiera resarcido, se hubiera arreglado el problema contractual que tiene, por ejemplo, la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón, pero no se ha hecho absolutamente nada. Se hubiera entrado a un proceso de mantenimiento, reparación y reforzamiento de las centrales térmicas, pero no ha hecho absolutamente nada este gobierno nacional, así como los demás temas que estamos viviendo constantemente de inseguridad, de salud, de educación. Nos ha quedado bastante claro, por lo menos en esas dos primeras preguntas, sobre la problemática del fin de semana, que fue considerable, aunque a declaraciones de voceros del gobierno, como el propio ministro Arturo Félix Wong, fue una cosa nada más de falla humana y que no fue gran cosa. Claro, porque ellos son los mediocres, pues. Ellos son los mediocres, es la gente que no sabe hacer nada y lo único que sabe es meterle la mano al bolsillo del pueblo ecuatoriano para beneficiar sus propios negocios. De acuerdo. Fue la reflexión del ministro Wong, fue con muy poquita empatía para la gente que verdaderamente sufrimos este tipo de problemáticas, ¿no? Cuando le pregunta a mi buen amigo Milton Pérez, le dijo, pero bueno, lo que pasó el fin de semana, pero eso fue nada más ahí un corte, una falla eléctrica. Es como que fuera cualquier cosa que pasa, ¿no? Como que alguien presiona un botón y se va a la luz y ya listo, se acabó, y luego vuelve al rato. 12 millones de dólares se perdieron por ese apagón. Por eso digo, yo saco esa reflexión al frente, digo, ni siquiera una disculpa directa para la gente, decirle, bueno, si fue una falla, lo reconocemos, ofrecemos una disculpa al pueblo ecuatoriano por lo que se pudo haber perdido, nadie le paga a la gente los electrodomésticos, nadie le paga a la gente la mercadería que se daña, nadie le paga, le reembolsa algo al sector productivo que se paraliza. Entonces, cuando usted ven ese tipo de declaraciones por parte de los ministros, que deberían de tener, creo yo, te lo digo con todo el respeto del caso y me hago responsable de lo que digo, porque el género de hacer opinión me lo permite como tal, pero un poquito más de empatía ante la gente, decir, no, lo que pasó fue una falla humana y si hubiera sido un corte programado, pues hubiese avisado, pero lo de ahí no fue cosa mayor. Entonces, ese tipo de situaciones. Y vemos que, ahorita porque fue un corte casi a nivel nacional, pero de la semana pasada han existido algunos reportes de que ciudades, barrios, sectores de diferentes puntos del país se han quedado sin la dotación de energía. Entonces, no es algo aislado, ¿no? Es algo que se va a venir, la barcaza, mira, viene una barcaza, saca una barcaza de Turquía en semanas antes que se inicie el proceso de contratación de energía flotante. Por buena voluntad, yo no sé, tú sabes, qué buenos empresarios son, vienen a sortear, a ver qué les depara la suerte aquí en Ecuador, y ganan, bueno, chévere, ganan, bacán, pero vienen y no están preparados, porque para la instalación inclusive de las energías térmicas flotantes se necesita una obra de ingeniería, por lo menos tener claro dónde va a atracar acollar ese barco para poder brindarnos energía. Es completamente increíble. Los temas también de la generación de energía térmica que te manifesté, no es solamente la construcción de un generador, de un motor, son espacios bastante grandes que se necesita una obra de ingeniería porque son materiales sumamente pesados que irían a trabajar y a funcionar para dotarnos de energía. Pero realmente es algo increíble lo que está pasando en el gobierno nacional.
Va a seguir los apagones a finales de este año, van a continuar los apagones el próximo año. Ni siquiera estamos cerca de salir de este desastre. Bien. Escuchan la reflexión del asambleísta Manavita, representante de Revolución Ciudadana, Lenin Barreto, querida familia. Él nos dice, por la problemática que se genera, la conocen desde adentro, los apagones van a seguir. El ministro Arturo Félix Wong, mostramos las dos partes, dijo, no va a haber apagones, pero después como que recuerda un poco que se pueden tropezar y dice, si seguimos como estamos, no va a haber. El presidente habla de diciembre, enero, febrero, sin cobrar las planillas de electricidad, siempre y cuando usted consuma hasta 180 kilowatts, que es una cosa mínima mensualmente. Pero bueno, todos esos enfoques lo haremos más adelante porque se nos acorta el tiempo, para que ustedes vayan conociendo más a detalle esto, porque lo que se vende después de las noticias, el presidente dice que no se va a cobrar diciembre, enero, febrero. Bueno, pero ¿cuánto? ¿Cuánto exactamente como tal? Y si es verdaderamente reemplazable en meses como diciembre, donde mayormente se consume electricidad por todo el tema de las fiestas. Ejemplo, ¿no? Después viene enero en la costa con el tremendo calor, etcétera. Lo pondremos sobre la mesa con más detalles más adelante. El anuncio del presidente, cómo se lo venden los medios y la reflexión real de parte nuestra sobre la situación en general. Ahora, asambleísta, esta última porque se nos acaba el tiempo. Intente explicar a la gente corto lo que significan el curso de ciertos juicios políticos dentro de la Asamblea Nacional. Usted también, si la memoria no me falla, forma parte de la Comisión de Fiscalización, que ha sido protagonista en las últimas semanas sobre el caso Diana Salazar, exministros del presidente Guillermo Lasso, a juicios políticos me refiero, y ciertos funcionarios del gobierno del presidente Daniel Noboa. ¿Cómo se está tramitando ahorita dentro de la Comisión de Fiscalización Asamblea Nacional estos juicios políticos? ¿Cómo le explicamos a la gente quiénes van primero? A ver, partamos de algo. Los procesos de juicio político se realizan de la siguiente manera. El proponente tiene unas motivaciones las cuales deben ser consideradas por los asambleístas que estampan sus firmas. Es necesario una cuarta parte de firmas tres cuartas partes de firmas de la Asamblea Nacional para presentar estos juicios políticos. El Consejo de Administración Legislativa califica o archiva, solamente realiza revisiones de forma. Esto envía a la comisión de la misma manera revisa que se cumplan los requisitos de forma. No cumplieron los requisitos de forma, por ejemplo, en el caso de Pablo Arcemena, Montalvo y Corral. Entonces, por esa razón se archiva. Ahora, de manera irregular y de manera bastante cuestionable, viene una asambleísta realmente mediocre y que no sabe realmente para qué es lo que está haciendo, para qué está parada ahí dentro de la Asamblea Nacional, y interpone una acción de protección, cuando claramente la Corte Constitucional ha sentenciado que la justicia jurisdiccional no puede intervenir en los procesos de control político como los que hace la Asamblea Nacional. Esta noche nosotros vamos a sesionar a las 9 de la noche en la ciudad de Quito de manera presencial para resolver acerca de la sentencia del juez y también abocar en conocimiento la solicitud de juicio político a Diana Salazar. En el caso de que se acate esta sentencia del juez, comienza inmediatamente el juicio político de Diana Salazar. ¿Por qué? La ley orgánica de la función legislativa es clara. El orden de los juicios políticos que se van tratando dentro de la comisión es de acuerdo a cómo se van presentando. Entonces, de acuerdo a este orden, continúa el juicio político de la fiscal Diana Salazar, que ella misma pidió que se levante la suspensión de su juicio político, y con un informe afirmativo de la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional, la cual fue acogida por el Consejo de Administración Legislativa, se aprobó el levantamiento de la suspensión de este juicio político. Por eso el día de hoy es el último día para conocerlo dentro de la Comisión de Fiscalización. Algo enredado, ¿no? Traté de hacerlo lo más corto posible. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Y le agradezco que sea lo más práctico para que la gente lo pueda llegar a entender. Pero tendremos más tiempo. ¿Algo más que añadir? ¿Perdón? ¿Algo más que añadir en base a esa reflexión sobre...? Entonces, hoy día vamos a resolver de acuerdo a la sentencia del juez y también de acuerdo a la resolución que fue aprobada por parte de la Asamblea Nacional, en que rechaza enfáticamente la sentencia del juez y que delega al presidente de la Asamblea Nacional realizar la consulta respectiva a la Corte Constitucional respecto a la intromisión de este pésimo juez que trata de confundir las cosas de manera bastante sospechosa, ¿no?
¿no? Entonces ya con eso tendríamos más elementos de convicción para... El señor Lenin Barreto Zambrano, de la problemática nacional, que yo entiendo a la perfección que haya, por ejemplo, los seguidores de gobierno que tomen la postura a favor del gobierno, los detractores del gobierno que aprovechen cualquier cascarita que se les atraviese en el camino al gobierno para, en este caso, hacer un comentario en negativo sobre el tema. Yo los invito siempre a reflexionar sobre los que estamos en medio, y los que estamos en medios son la gente que lo sufre como tal. Tal vez usted me está escuchando ahorita esta reflexión y dice, Andrés, estás exagerando. ¿Cómo dices que se perdieron 12 millones a nivel nacional por 2 horitas que se fue la luz? Bueno, son métricas que sacan los expertos porque tal vez usted lo está viviendo desde su casa, cómodo, se le fue la luz, lo aprovechó como hacíamos antes. ¿Se acuerdan cómo hacíamos antes cuando se iba la luz para aprovechar el tiempo? Conversar con la familia. Ahora mucho más, aprovecha para dejar el teléfono que lo absorbe a un lado y le va a preguntar a su hijo cómo le fue en la escuela, cómo le fue en el colegio. Como antes se compartía más con la familia, ¿no? Más de esta cultura de hablar que hoy se está perdiendo tanto por el uso de las tecnologías, ¿no? Y tal vez ni siquiera se dio cuenta y se le pasó rapidito las 2 horas de que se fue la luz, pero ese fue su caso, ¿no? Hay casos de personas que van a decir, ¿quién me paga el daño en la nevera? Que ya después de los apagones que tuvimos estaba lista, se volvió a ir la luz, se me dañó la nevera. ¿Quién paga eso? A quien se le dañó la comida en la nevera o en congelador, a quien estaba bien en su negocio, por ejemplo, imprimiendo alguna cosa, algún negocio que funcione con electricidad netamente, como computadoras, por ejemplo, y se le fue la luz y perdió las ventas. ¿Quién paga eso? Ya, sobre todo ese tipo de situaciones se hacen métricas a nivel nacional. La gran industria que se paraliza, por ejemplo, aquí las fábricas que tenemos, porque no hay electricidad, quienes no puedan llegar a acceder tal vez a la electricidad que les otorgue una planta eléctrica, etcétera. Todas esas cosas se suman y es una pérdida. Esos son los que estamos en medio, ¿no? Los que sufrimos el hecho de que se haya ido la luz y perdimos la chance de generar economía, principalmente. Entonces, mis queridos amigos, a eso sumarle lo que para mí, lo voy a explicar más adelante en un video en mis redes sociales, es la poca empatía, la apatía por parte de los ministros del presidente Daniel Noboa, de la vocería del presidente Daniel Noboa. Que estos tipos de situaciones, cuando usted está en la función pública, no es que la tiene que ningunear. Ustedes lo escucharon al señor Arturo Félix Wong, no decir, no, eso fue una falla humana y se fue a la luz. Yo creo, en base a mi formación política, que quien entrega el servicio a la ciudadanía, lo mínimo que debe hacer es pedir disculpas y decirle, miren, sí, primero explicar, ¿no? Yo lo haría de esta forma, para incluso ganar empatía con la gente ante un problema que difícilmente vas a hacer que la gente sonría, porque a nadie le va a gustar perder, en este caso cuando se va la luz. Decirle, miren, lo que pasó fue esto, ya, que se pongan de acuerdo en el discurso primero, ¿fue sabotaje o fue una falla humana? Lo que sea, póngale que fue falla humana. Y decir, lo que pasó fue una falla humana. Nosotros como gobierno nacional le ofrecemos una disculpa a la ciudadanía porque sabemos lo que se pierde en cuanto a 1, 2, 3, 4 horas sin electricidad. Nadie les va a recompensar su electrodoméstico, su mercancía, la industria, etcétera. Le ofrecemos una disculpa. Pero esta situación se salió de control por esto y no se va a volver a repetir. Y no se va a volver a repetir si seguimos trabajando de esta forma, así. Pero cuando usted ve que el político le habla a la ciudadanía desde la comodidad de su puesto y le dice, no, eso fue una falla eléctrica y no pasó a mayores. O sea, cuando usted ve eso, es que dice, esas no son las formas. Por eso yo lo decía desde el principio, las formas importan y mucho. Aunque parezca esto que es una, qué sé yo, una represalia contra el gobierno del presidente Daniel Noboa, yo, como ustedes me conocen, lo haría, se lo diría al señor Arturo Félix Wong, que es ministro de gobierno, y se lo diría al propio Rafael Correa.